Hola, hola mis amados. En primer lugar, le doy gracias a Dios por permitirme en esta tarde estar frente a estas pantallas para saludarlos primeramente también, valga la redundancia, y para pedirles también disculpas porque ya hace casi 2 meses que no he venido a ustedes para comunicarles algún pensamiento, algún don espiritual, que prácticamente cuando yo estoy en esta pantalla, ustedes es que me lo comunican a mí, con ese sentimiento puro que yo lo capto a través de esta cajita preciosa de YouTube. Como les decía a mis amados, hace 2 meses que no estoy activa en las redes sociales ni en YouTube, por cuanto creo que ya muchos sabrán que hace varios meses me fui al Ecuador, pero por asuntos o fuerzas ajenas a mi voluntad, tuve que regresar otra vez acá a Chile con mis hijas. Y el problema que pasa, amados, es que yo estoy viviendo aquí en Santiago de Chile, en el centro de Santiago, y estamos arrendando un departamento en un edificio bien alto y creemos que, o suponemos, mejor dicho, que no nos entra la señal de internet es por cuanto estamos en un piso alto, quinto piso. Y estamos esperando que pasen todas estas fiestas para ir a hablar con la empresa del internet para ver si realiza una inspección y verifica si ha sido mal puesto el internet o hay algún otro problema técnico. Por eso yo no he podido hacer videos, mi corazón ha estado muy triste y pues hoy día he tratado de hacerlo a pesar que también es muy incómodo por cuanto el depa es muy chiquito y he tenido que rogarle a mis hijas que se queden en una piecita adentro para yo estar aquí en una pequeña salita tratando de llegar a ustedes. Pues va a ser incómodo porque ellas pues necesitarán, pues qué sé yo, tomar agua, alguna cosa, ¿no? Pero todo sea por amor a Dios. Bien, mis amados, después de decirle todas estas cosas, eh, yo quiero llegar a ustedes con un tema muy importante y que no quiero hacerlo controversial, ni tampoco ser como un juez acerca de este tema que yo voy a exponer. Eh, no es desconocido para muchas personas que a raíz de este mundial que se realizó en Qatar, eh, nos hemos enterado que hay un futbolista que va a ser ejecutado por cuanto ha incurrido en las leyes iraníes. Pues yo no me había querido pronunciar acerca de este tema, porque en primer lugar yo pienso que Dios en su infinita misericordia y sapiencia, Él ha permitido que muchos pueblos tengan diferentes religiones, diferentes leyes civiles, pues entonces yo no estaba empapada o no estoy empapada de las leyes iraníes y me dio mucha pena lo que le acontece a este joven, pero yo no me atreví a opinar nada por cuanto no sé del tema. Tengo que decirlo porque nadie lo sabe todo, ¿ok? Pero hay algo que me impactó mucho revisando Google. Me di cuenta que este señor futbolista, que es un jovencito, creo de 26 años, va a ser juzgado por la palabra iraní Mo'arebet, que quiere decir odio contra Dios. Y esta palabra implica muchas cosas allá en Irán. Parte desde ofender a Dios allá en el Islam. También, también se le implica para las personas que de alguna manera hacen protestas y que cierran carreteras o que sacan su arma y solo simplemente con el hecho ya de amedrentar a un prójimo con un arma así no lo maten, ya están incurriendo en Mo'arebet.
Entonces a mí me impactó bastante esta ley de los iraníes, que la quise traer a colación en este día para hablar de un tema también muy importante acerca de la Biblia, porque debo decirle, mis amados, que en este tiempo que yo no he llegado a ustedes por estas pantallas, he estado revisando muchos videos por aquí, por allá, por aquí, por allá, y me llena de mucha tristeza que estén pasando todas estas cosas, que personas o eruditas bíblicas estén calladas ante tanta grosería, ante tanta falta de respeto hacia Dios que se ve en las redes sociales, por personas que, entre comillas, se dicen hijos de Dios. Aún espero que algún erudito bíblico como que incluso yo le hice un video convocándolo a que diga algo acerca del señor Nicolás Barroso, al pastor Eduardo Gutiérrez. Mi error fue no haber nombrado mejor a Nicolás Barroso, porque pienso que él, como no tiene mucho que perder, porque él no monetiza sus videos, o sea, él no le interesaría si se le van muchas personas que en realidad no sean verdaderas hijas de Dios, a él no le importaría y quizás él hubiera hablado de este tema. Pero cometí ese error, pero bueno, y aún espero que haga algo el señor Eduardo Gutiérrez y no permita que este señor Nicolás Barroso, en sí como título no voy a hablar de él, de este señor innombrable que nadie puede hablar de él, solo parece ser Lilia Guevara porque está enamorada de él, ¿verdad? Porque eso es cuando no tienen ningún argumento importante que decir, pues recurren a la chabacanería, a la ignorancia, a la ridiculez, ¿verdad? Entonces aún espero, y no estoy hablando del tango tan famoso, que este señor Eduardo Gutiérrez diga algo, o si no Will Graham, que es una persona o un estudioso de las escrituras, que tiene él, puedo decir que él es una persona muy capaz, muy entendida en el tema, y que este señor mucho despotrica contra la religión de Will Graham, ¿verdad? Que es el calvinismo. Entonces todos hacen muti, no sé por qué, tienen miedo, no les interesa o no les redundará en beneficios, en like, no sé yo. Pero el punto importante yo que quiero hablar ahorita es que hace unos días vi un video del susodicho señor, en que no voy a nombrar ese video ahorita, pero si alguna persona por la cajita de comentarios me piden qué video fue, pues trataré de buscarlo porque he visto tantos, pero el que me llamó la atención eso y me exasperó otra vez, que me convoca otra vez a estas redes, es que el señor Astudillo, defendiendo la doctrina que él tiene, dice que vamos a ser salvos solo por creer en el Señor Jesucristo y que no importa que adulteremos, que hagamos cualquier otro pecado, siempre que comprendamos en nuestra mente, en nuestra metanoia, que el Señor Jesucristo nos salvó. Y ha llegado al colmo de los colmos de decir que cuando el hombre peca no va a ser juzgado porque el hombre peca en su espíritu, no en su cuerpo. Ay, amados hermanos. Ahora yo entiendo por qué ellos hacen esas cosas, por qué transgreden la ley de Dios, por qué les interesa un comino cumplir los mandamientos. Porque resulta que el hombre peca siendo ghost, siendo fantasma. Peca con el espíritu y no con el cuerpo. O sea que cuando un hombre se llega a una ramera, es el espíritu del que se traslada y va a pecar con esa ramera. Su cuerpo no, Su cuerpo permanece intacto, puro, todo porque ha creído en el Señor Jesucristo. Como comprenderán, amados hermanos, esta barbarie, este garrafal error doctrinal, no iba a permitir que yo me quedara callada, amados hermanos, así me caigan otra vez piedras sobre piedras. ¿Ok? Entonces yo quiero recordarles, amados hermanos, que si en Irán
matan, ejecutan, ahorcan, solamente por hacer manifestaciones, por defender a las mujeres. Son ahorcados, son ejecutados por el delito gravísimo de Mo'arebet, que quiere decir odio contra Dios en español. Pienso yo, amados hermanos, que todo el mundo, el occidente entero, estamos siendo Mo'arebet cuando de alguna manera faltamos a los mandamientos del Señor Jesucristo. Aunque el señor Ulises Astudillo dice que estos mandamientos ya no se deben de cumplir porque ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? ¿Qué acontece, mis amados hermanos? Que parece ser que el Señor Jesucristo inútilmente, tontamente se cansó de enseñarnos cuáles eran los mandamientos en sus discursos del Sermón del Monte, cuando nos explicó detalladamente todo lo que teníamos que hacer para ser salvos. Parece ser que Jesucristo habló porque todavía no había televisión, no había YouTube y estaba aburrido. Entonces, mis amados hermanos, yo reitero, recordarles, amados hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando vino a morir en la cruz, lo que vino a hacer en primera instancia es amistarnos con el Padre. Porque recordemos, amados, que estábamos enemigos de Dios. Y ni las obras de la ley podían acercarnos al Padre. Nada de lo que hiciéramos mientras estuviéramos en el viejo pacto. O sea, andando en nuestros delitos y pecados, andando en el pasado, bajo la ley de Moisés, ninguna cosa que hiciéramos iba a ser agradable al Padre. Pero Dios, en su infinito amor, Él ideó ese maravilloso plan de que Jesucristo fuera la propiciación por nuestros delitos, por nuestros pecados, para amistarnos otra vez con el Padre. ¿Y qué implica ser amigos del Padre? Implica volver a ser la criatura primera que fue Adán y Eva allá en el paraíso. Cuando Dios hizo al hombre en el Edén, lo hizo como un pizarrón en blanco para que aprendiera todos, y me imagino que mandó ángeles ministradores para que le enseñaran, incluso la serpiente, pienso que era uno de esos ángeles ministradores. Pero la serpiente, astuta como siempre, todo lo camufló, todo lo cambió, ¿verdad? Entonces el hombre quedó enemistado con Dios a causa de escuchar a la serpiente por medio de Eva. Pero Dios, en su maravilloso amor, repito, y de ese plan tan bello de enviar a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados para que podamos ser amigos otra vez de Dios. Y cuando uno es amigo, amados hermanos, uno puede otra vez entrar a la fiesta, entrar al banquete. Pero para entrar al banquete, a las bodas del Señor, es necesario que tengamos un vestido limpio, un vestido de lino limpio, que ese vestido solo lo compra y nos lo da el creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese vestido maravilloso solamente nos lo dio Jesús cuando murió en la cruz y nos hizo amigos de Dios. Pero acontece, mis amados amigos y amados hermanos, que a una fiesta no podemos ir con zapatos viejos porque desentonaría nuestro vestido, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que ir calzados con unos bonitos zapatos, con unas bonitas sandalias. Y estas sandalias son las del pescador, son las de predicar el evangelio y de proclamar el año glorioso del Señor. Entonces vemos, amados, que estas sandalias solo las podemos comprar nosotros, con nuestras prédicas, con nuestras buenas obras. Aunque este señor diga lo contrario, porque ya lo vemos que desde Deuteronomio 20, déjenme ver, amados hermanos, porque no estaba esto programado. Esto me ha salido en un ratito. Creo que lo tengo aquí en mi Biblia, amados hermanos. Espérenme un poquito. Deuteronomio 23:20 dice:
Dice, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Aquí vemos que Dios nos dice que Él nos bendice en toda obra buena de nuestras manos, ¿verdad? Y esto va a quedar maxificado en el pasaje bíblico que yo les traigo a colación en este día, amados hermanos. Por tanto, les ruego que me acompañen en Romanos capítulo 2, creo que es. Sí, Romanos capítulo 2. Y voy a tratar de leerlo todo, hermanos, para comprender bien, para yo misma empaparme de esta sabiduría. Dice como título, el justo juicio de Dios. Título puesto por los hombres, amados hermanos, siempre me gusta hacer hincapié en esto porque todos sabemos que las escrituras fueron escritas en pergaminos donde no había capítulos, versículos, sino que era como una historia contada, como que si los labios de los profetas, los apóstoles, los reyes, plasmaran con sus labios mismos las letras en esos pergaminos preciosos, amados hermanos. Entonces vamos a leer desde el 1, capítulo 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, escuchemos bien, hermanos, detengámonos en este versículo 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación, repito, amados hermanos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Repito para que se me grabe y se les grabe, amados hermanos. Porque no hay acepción de personas para con Dios. El versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles, o sea nosotros, amados hermanos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, que ese es el nuevo pacto, ¿verdad, amados? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Versículo 16, amados hermanos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén, amados hermanos. Entonces yo voy a tratar de ir uno por uno. Son 16 versos que tiene el capítulo 2. Entonces yo voy a tratar de rápido ir analizando cada versículo con justo juicio, según mí, o según yo, siempre confiando que el Señor dice que tenemos las arras del Espíritu para entender todas las cosas, ¿verdad? Amén. Dice, en primera instancia nos dice que somos inexcusables, oh hombres, y cuando el Señor nos dice, oh hombre, está hablando de la raza humana, de la humanidad, en la cual está incluida también Eva en Adán, ¿verdad? Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, o sea, que puede ser calvinista, puede ser arminiano, puede ser bautista, mormón, testigo de Jehová, musulmán, ¿qué les puedo decir? Bautista, todas las religiones del mundo, amados hermanos. Incluso puede ser ateo o puedo ser yo, ¿verdad? O puedo ser yo, que estoy aparte de todas estas religiones, amados hermanos. Entonces, sabemos personas que nos mantenemos al margen y se podría decir que sí tenemos religión, porque el apóstol Santiago dijo que la religión verdadera y sin mácula delante del Padre es atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha en el mundo, ¿ok? Entonces, habemos personas que hemos entendido el mensaje que Jesucristo le dijo a la samaritana, ¿ok? Y pues dice que si juzgamos sin justo juicio nos condenamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Dice bien claro, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, que yo puedo hablar de algo cuando mi corazón sabe que yo no hago lo mismo de lo que estoy criticando. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo acusar a una mujer que adultera si yo soy adúltera? ¿Cómo yo puedo señalar a una persona que es ladrón si yo soy ladrona? Así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice el 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Contra quiénes? Contra los que haciendo o faltando a la ley de Dios, a los mandamientos, juzgamos a las personas que hacen lo mismo y que nosotros pues como que las tenemos camufladas y delante de los hombres nos hacemos santos ángeles, ¿ok? Pero estamos haciendo doble juicio, porque no nos juzgamos a nosotros mismos y vamos a juzgar al hermano, ¿ok? Y nos dice en el 3, y piensas esto, oh tú Lilia, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, yo creo en mi prepotencia que yo, siendo adúltera, y yo me meto en estas pantallas y empiezo a decir, no seas adúltera, no seas ladrona, que esto, que vas a ir al fuego eterno. ¿Pienso yo como Lilia que yo voy a escapar del juicio de Dios? De ninguna manera. Dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, cuando yo hago eso, estoy menospreciando la gran paciencia del Señor Todopoderoso, que quiere que todos vengamos al arrepentimiento, que todos sean salvos, ¿ok? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué atesoro para mí mismo ira? Porque por la dureza de mi corazón yo no reconozco que yo en realidad no me he arrepentido. Porque si yo me hubiera arrepentido de verdad y yo hubiera creído que el Señor Jesucristo me libertó y me hizo amigo del Padre, pues entonces yo actuaría en concordancia a los preceptos del Señor Jesucristo que nos enseñó en los evangelios. Y que dicho de paso, es muy importante señalar que la ley que el Señor Jesucristo, la nueva ley que nos enseñó en los evangelios, es más dura que la misma ley de Moisés. Pero los hombres impíos la pasan por alto, como que no tiene importancia, siempre predicando a Pablo. Y no es que yo estoy diciendo que Pablo no tiene la razón. Al contrario,
Lo que yo digo que es primeramente tenemos que hablar de los evangelios, de la palabra que nos trajo el Señor Jesucristo para poder llegar con todo entendimiento a lo que nos explica Pablo. ¿Ok? Y dice que en el 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ok? Y esto lo vemos en Salmo 62:12 y también en Apocalipsis, ¿verdad? Vamos pasando en rápido, o sea, no es necesario que yo llegue a estos versículos porque ya los conocemos. En el 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Ay, Dios mío. Yo pienso que estoy leyendo mal. Dice aquí, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Será que este versículo dice que vida eterna vamos a tener los que perseveran en bien hacer, en hacer buenos adulterios? A los que perseveramos en robar bien, que nadie se dé cuenta. A los que perseveramos en subir a los hoteles con rameras y que nadie se dé cuenta. A los que asesinan horriblemente y que lo hacen tan bien que nadie se da cuenta. ¿Será de eso que está diciendo, que a esos, a los que hacen todo bien hecho, las cosas malas bien hechas, será que el Señor les da vida eterna? Pues que yo sepa, amados hermanos, el bien hacer es bien clarito. El bien hacer es hacer las cosas buenas. Como por ejemplo, si un albañil va a hacer una casa, esa casa tiene que quedar como casa, bien hecha, sus columnas bien labradas, bien fuerte para que resistan las tempestades y las tormentas, ¿ok? Y pues si él hace bien su trabajo, él va a recibir el pago de quien le encomendó hacer esa casa, ¿verdad? Eso es vida eterna, recibir el pago por el trabajo bien hecho, no por estar haciendo cosas malas bien hechas, que nadie se entera y en estas pantallas somos unos santos, unas lindas palomitas, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, eso, mis amados. Vamos el 8. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuántas veces, amados hermanos, yo no me he cansado, he dejado mi vida, mi alma, mis lágrimas, mis palabras, mis tartamudeos aquí en estas pantallas, explicándoles lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, explicándoles qué vino a hacer Jesucristo a la tierra, explicándoles qué significa el nuevo pacto, amados hermanos, pero no me han querido escuchar, amados hermanos. Y esto no es cosa extraña, porque si no escucharon al padre de la casa, pues tampoco me van a escuchar a mí, que soy una triste y tonta sierva, ¿verdad? Entonces, mis amados, recuerden que el versículo 8 dice que viene la ira y el enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Contenciosos aquí, amados hermanos, a esta palabra, amados. No a los predicadores, no a lo que decimos nosotros, porque yo puedo ser miope. Aquí utilizo unos lentes para poder ver las escrituras y quizás estos lentes ya estén malos. Y yo no alcance a ver, por eso siempre les digo que no le crean a Lilia Guevara, no le crean a Nicolás Barroso, no le crean a Eduardo Gutiérrez, a Will Graham, sino que analicen por ustedes mismos como los atenienses, ¿verdad? En el versículo 10 dice, el 9, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Dios mío, explíqueme a alguien. Explíqueme, por favor, a alguien, amados hermanos, ¿qué cosa es ser malo? Porque dice aquí, en el 9, dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Pero aquí acontece un detalle importante, hermanos, que yo no lo quiero dejar pasar por alto. Hay veces que hay cristianos que haciendo lo malo les acontece cosas de personas buenas. Y por eso el mundo se equivoca, porque lo ven piadoso, que hace cosas buenas y que no les acontece nada malo nunca. ¿Por qué? Porque ellos se olvidan de un detalle muy importante, que la Biblia es bien clara, que el Señor ha dicho en su palabra que a algunos hombres se les descubrirán sus pecados aquí en la tierra y a otros hombres se les descubrirá en los cielos en el gran juicio. Uno de esos hombres va a ser
lo tenemos de ejemplo, es el principal, es Caín que mató a Abel. Por eso el Señor le puso ese sello para que nadie lo matara, porque el Señor dijo, mía es la venganza. Y cuando el Señor Jesucristo dijo que tenemos que perdonar a nuestros hermanos 70 veces 7, es verdad. Y explicó porque ascuas de fuego amontonamos sobre la cabeza de ese hermano que nos ha hecho tanto mal, pero nosotros no tenemos que tomarnos la justicia por nuestras manos, sino dejar todo en manos del único justo, del único juez verdadero que es Dios, ¿verdad? Y su amado Hijo Jesucristo. Y pues vemos que dice que esta tribulación y esta angustia va a caer sobre todo ser humano que hace lo malo. Y ya sabemos que hacer lo malo es adulterar, robar, matar, mentir en esta palabra, cambiarla, fornicar, crear discordia entre hermanos, un poco de pecados que ya los conocemos, ¿verdad, amado? Entonces dice, toda esta tribulación y angustia va a caer primero al judío primeramente, dice. Y aquí en esto que yo quiero dar mi mensaje muy precioso que vamos a clasificar a este judío primeramente, lo vamos a clasificar como el primer pacto, ¿verdad? Como la ley que se le dio a Moisés, ¿ok? Y también al griego. Y a este griego, en este griego vamos a estar encerrados todos los gentiles que después que murió el Señor Jesucristo entraron a la palabra de Dios, a creer en Jesucristo por medio de la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Desde ahí en adelante vamos a encerrar a este griego en el nuevo pacto, que es la nueva ley que representa a Jesucristo, ¿verdad? Les digo esto porque más adelante en el versículo 12 vamos a explicar todo este tema de qué se trata, mis amados hermanos. ¿Ya? Y dice, repito, que toda esta tribulación y angustia va a caer sobre el judío primeramente y también al griego. O sea, va a caer sobre los que cumplieron el viejo pacto, la ley de Moisés, y va a caer también esa tribulación y angustia, si hacemos pecado, si hacemos mal, le va a caer también sobre los gentiles. En el 10 dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Y no quiero volver a entrar en detalles qué cosa es el bueno, amados hermanos, porque eso ya sería absurdo, ridículo, inverosímil, porque nadie puede decir delante del ángel que es ignorancia lo que hacemos y nadie puede decir que no sabemos lo que quiere decir bueno y malo, bien y mal, ¿ok? Entonces nos vuelve a repetir el Señor, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir esto? Que esta gloria y esta honra y paz destinada para el fin de los tiempos, dice que se le va a dar al judío primeramente y también al griego si hacemos lo bueno, que está aquí en el versículo 9 y que está desde el capítulo 12, se está hablando de lo bueno y de lo malo. Y pues aquí ya murió el Señor Jesucristo y ya hemos creído, Pablo creyó, todos los apóstoles creyeron, los que estaban escuchando creyeron y no, Pablo de ninguna manera está explicando que solamente a los que creen que Jesucristo nos reemplazó en la cruz judicialmente, solamente ellos son los que van a recibir gloria y honra, paz, no, sino que dice al judío primeramente y también al griego si hace lo bueno, ¿ok? Porque no hay acepción de personas para con Dios, sí, amados hermanos. El reino de Dios se ha clasificado en dos hombres, amados hermanos. En Adán, que corresponde al viejo pacto, y en Jesucristo, que corresponde al nuevo pacto. Por eso Él nos pone como judíos y como griegos respectivamente, ¿ok? No sé si me van captando, ¿ok? Pero pienso que aquí en adelante ya me van a captar. El versículo 12, amados hermanos, es de un brillo especial, de una gloria rutilante, amados hermanos, que si yo tuviera luces, tuviera jolgorio en este momento así de persona que ama al Señor, que nos dicen locos, cuando decimos una palabra de Dios que nos llena el corazón y nos embriaga los sentidos, pero con el vino del Señor, no con el vino de Efraín. Si yo tuviera toda esa locura de que habló Pablo en estos momentos y no tuviera la cordura que también el Señor Jesucristo la tuvo, pues entonces yo gritara con voces de júbilo
para leer este verso tan importante aquí, que es el 12, que yo les ruego que todos los seguidores de Ulises Astudillo se lo graben y nunca lo olviden. Por favor, prohibido olvidar estos versículos desde el 12 en adelante, ¿ok, mis amados hermanos? Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y yo les ruego que ustedes me permitan que yo vaya analizando, cortando aquí cada verso para ser más entendible, ¿ok? Y pues ya dijimos que estamos divididos en judíos y en griegos, ¿ok? En Adán y en Jesucristo, o en vieja ley y nueva ley, ¿ok? Primer pacto o nuevo pacto. Entonces dice que todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y esto, yo quiero hacerles la pregunta a ustedes. Según el señor Ulises Astudillo y según todas las religiones del mundo, y según Lilia Guevara también, nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, bajo la ley antigua, porque el Señor Jesucristo prácticamente cumpliéndola, la clavó en el madero, ok. Pero también yo les hice un video en el que les expliqué que cuando él clausuró esa ley, como que la abolió, puso una nueva ley que es el nuevo pacto, puso ese cartel encima del otro, rutilante, maravilloso también, fulgurante, ok, llamados. Entonces dice que todo lo que sin ley han pecado. Nosotros los griegos, gracias a la amistad que nos entregó Jesucristo en ese vaso de barro que era su propio cuerpo, ese callado gracia, que con tanto amor nos ofrendó, amados hermanos, ya estamos en el nuevo pacto, o sea, ya estamos sin ley. Pero de ninguna manera vamos a tratar de hacer lo que enseña Ulises Astudillo, mis amados hermanos, que dicen que porque ya estamos sin ley, porque Jesucristo ya cumplió toda la ley, porque Él ya se subió al madero y judicialmente nos reemplazó, que Él es nuestro juez, nuestro abogado, que Él ya todo lo hizo, que ya no tenemos que hacer nada. Él está negando estos versos bíblicos, y no solamente estos, sino miles y miles y miles de versículos en toda la Escritura que descubren la ignominia de este Señor tan canallesca de cambiar y de transgredir los mandamientos del Señor. Dice, porque todos los que sin ley han pecado. Nosotros somos los que estamos sin ley en estos momentos, amados hermanos. Y dice que todos los que sin ley han pecado, o sea, ay, yo no me quiero comer esa comida y voy a luchar para no comerme esa comida. Pero dice Ulises Astudillo, no importa, hermano, si tú luchas y después te la comes, no importa. Pídele perdón al dueño de esa comida y cómprale otro plato de comida. Hazlo, llora, págale en dinero, qué sé yo, pero tú ya luchaste mucho por no comerte ese plato de lentejas, de garbanzos, de carne, de un filete mignon, cualquier cosa. Tú luchaste, hermano, luchaste, pero no pudiste y tuviste que agarrar ese plato y comértelo. No importa, hermano, lo importante es que te arrepientas y que tú le pagues a esa persona dueña de esa comida, habértele comido el plato de comida. Entonces, eso es lo que dice Ulises Astudillo, pero la Biblia no dice eso. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, amados hermanos. Y póngale un título importante, subrayelo a perecerán. No dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también serán salvos. Por favor, hermanos amados, comprendamos ya en estos tiempos, ya están tan difíciles, amados hermanos, dejémonos dejémonos ya de mentiras, de engañarnos a nosotros mismos, amados hermanos, y comprendamos la verdad. La verdad es tan fácil de entender cuando nosotros nos despojamos de ese viejo hombre, de esa prepotencia, de esa vanagloria que nos da el querernos hacer más que otras personas, como que todos lo sabemos, amados hermanos, y como que ya tenemos la panacea y queremos saber más que el mejor de los predicadores. Dice bien clarito aquí, porque todos los que sin ley han pecado, también sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley perecerán. Miren que aquí se cumple el verso que dice el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios.
Nos acusa Dios a nosotros los gentiles que sin ley, que si sin ley pecamos, sin ley también pereceremos. No es que seremos salvos, porque Jesucristo lo único que vino a hacer fue a traernos amistad con Dios, para que con esa amistad ya pudiéramos entrar al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús y pedir renovación de nuestros pecados, pedir una renovación de mente, una metanoia verdadera, pero que se cumpla en la palabra, en las acciones, que se cumpla en el cuerpo. No que nos mintamos y digamos que solamente el Espíritu es el que peca, que el Espíritu es el que agarra, o sea, ya somos Ghost, la película que hizo Patrick Swayze, ¿verdad? Qué infamia, amados hermanos, como el diablo siempre aquí metido en este edén de la vida, tratando de camuflar la verdad, de cambiarla, de minimizar la verdad del Evangelio. Pero el que quiera ser justo, el que quiera ser entendido, que lo siga haciendo, y el que no, pase para atrás, ¿ok? Que ya sabe lo que le espera. Y dice el Señor, como les decía, que no hay acepción de persona. En el mismo versículo 12 dice, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí entran nuestros hermanos judíos. Ellos en ese tiempo, y aún los que ahora siguen bajo esa ley, que son judaizantes, mesiánicos, ellos bajo la ley siguen pecando porque la cumplen, incluso tienen unas disputas terribles por el Shabbat, que ellos le llaman el día sábado, cuando yo no sé si les he explicado, amados hermanos, que la palabra Shabbat no quiere decir sábado, sino que la palabra Shabbat quiere decir reposo, cesar de las funciones, de lo que uno está haciendo, cesar, reposar. Día sábado es un día del calendario gregoriano que quiere decir rendirle servicio a Saturno, donde se celebraban orgías, muerte de niños, tantas cosas terribles. Cuando el Señor nos dice que teníamos que celebrar el Shabbat, estaba diciendo el reposo del Señor. Y este reposo, como se perdieron los tiempos, no sabemos en qué día se celebraban los Shabbat, porque incluso en los tiempos antiguos solamente uno o dos de ellos eran elegidos por el Espíritu Santo prácticamente para que vieran cuál era la luna nueva que correspondía a ese Shabbat, a ese reposo, no a ese sábado. Porque el hebreo no tiene sábado, amados. Incluso el hebreo antiguo no tenía días de la semana. Simplemente se decía primer día, segundo día, tercer día. ¿Verdad? Que todos lo sabemos, no estoy mintiendo. ¿Ok? Entonces, tienen esas peleas terribles hasta por el Shabbat, cuando Pablo bien claro dice que el que guarda el Shabbat para Dios lo guarda y el que no lo guarda para Dios no lo guarda. Que no vamos a ser salvos por guardarlo, ni vamos a ir al infierno por no guardarlo. Porque el que celebra el Shabbat para Dios lo celebra. Y si yo no lo quiero celebrar, para Dios no lo celebro, porque el reino de Dios no es Shabbat. El reino de Dios es justicia y misericordia, ¿verdad? Entonces, mis amados, nunca olviden esto, que este versículo 12 de Romanos echa por tierra todos los argumentos de Ulises Astudillo y me glorío en ello, amados hermanos. Me glorío haber conocido este versículo, haberlo interpretado como el Señor me lo ha puesto y como es la interpretación verdadera, porque hay cosas que no tienen parangón, no tienen réplica porque están más claras que decir que el Señor Jesucristo se trepó en una barca en el mar y no se trepó en una lancha a motor, ¿verdad? Fuera de borda. Ni que el Señor entró, qué sé yo, en un trono en Jerusalén, sino que entró en un burrito. Entonces, esta verdad del versículo 12 es igual a esa verdad, clara como el agua, mis amados. No se olviden, porque todos los que sin ley han pecado, o sea, todos los seguidores de Ulises Astudillo, que ahorita andan sin ley, como yo también ando sin ley, pero ando sin ley de la ley de Moisés, porque yo sigo bajo la ley del nuevo pacto, que todos sabemos cuáles son esos mandamientos que nos enseñó el Señor en las bienaventuranzas, en los evangelios. Vayan a repasar el evangelio, amados hermanos, otra vez, porque les hace falta un repaso bien grande, ¿ok? Entonces, todos los que andan sin ley, que ya el Señor ya no nos imputa el pecado porque Él ya abolió la ley de Moisés. Estamos sin ley, ya están sin ayo, sin Dios y sin ley, como en el tiempo de los jueces, esta generación. Entonces, todos esos seguidores de Ulises Astudillo y todas las otras religiones que hagan lo mismo, que defiendan al salvo siempre salvo,
como ya no están bajo la ley de Moisés y siguen pecando, haciendo cosas malas, sin ley también perecerán. No es que van a ser salvos, bájense de esa nube, amados hermanos. Y todos los que siguen bajo la ley, los judíos de ahora, esos mesiánicos que andan predicando, que si tú no cumples el sábado, el día de reposo, te vas a ir al infierno, que si no cumples la ley del diezmo, te vas al infierno. Entonces dicen lo que les conviene, que una cosa está activa y que la otra no. ¿Ya? Entonces ellos cambian a discreción los argumentos bíblicos, los razonamientos de Dios. Y en el versículo 13 nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto está clarito, hermano, este verso. No vamos a ser salvos por escuchar lo que diga Ulises Astudillo, por lo que digan los bautistas o no sé cuántas religiones tienen esta doctrina de demonios, amados hermanos, que ya Pedro y el apóstol Pablo la denunciaron. Y pues no vamos a ser salvos por nosotros tratar de oír a esos falsos profetas, esos falsos maestros. Ni tampoco vamos a ser salvos por ponernos en la cátedra de Moisés, irnos a los judaizantes, a los mesiánicos, a ponernos a aprender hebreos, a tratar de hablar en hebreo, a entender el hebreo. Cuando Dios, ¿qué creen ustedes? Que Dios solamente sabe hablar en hebreo, amados hermanos. Él es políglota. No es necesario que yo vaya al hebreo para que Él me explique en castellano. Él sabe todas las lenguas, porque Él fue el que confundió las lenguas. Entonces yo no tengo por qué ir al hebreo a tratar de aprender lo que quiere decir, porque todos los que sin ley han pecado, a ver qué dice el pergamino antiguo. Porque todos sabemos que los rabinos, ellos mismos transgredieron la ley, porque el Señor Jesucristo lo denunció, que cambiaron la ley de honrar padre y madre y la transformaron en escorbán. Entonces yo no tengo por qué creerle a rabinos mentirosos que han cambiado las escrituras y que si no la han cambiado en letra, la cambian en interpretación. Yo tengo que ir al autor de esta escritura para que me la explique, y él es políglota, amados hermanos. Él me habla en cualquier idioma. Si soy italiana, me habla en italiano. Si soy alemana, en alemán. Si soy inglesa, en inglés. Si soy española, en español, etcétera, amados hermanos. Entonces esto está clarito, que no son los oidores de la ley. O sea, así yo me vaya otra vez allá al pueblo de Israel y le diga a los escribas de allá, a los judíos que me enseñen, no por yo aprender esta palabra voy a ser santa ni salva, sino que voy a ser salva por hacer lo que está escrito. Y esto nadie lo puede negar, así se ponga de cabeza Ulises Astudillo y todos sus seguidores. El 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, nosotros, y prácticamente me refiero más a los gentiles que todavía no saben bien la palabra de Dios, porque nosotros los gentiles, valga la explicación, nosotros los gentiles cuando ya hemos creído en el Señor Jesucristo, ya dejamos de ser gentiles y nos hacemos hijos de Dios, ya ni siquiera judíos. Ya hay una pared intermedia entre nosotros y nosotros rebasamos esas leyes y subimos a ser hijos de Dios. Pero más me estoy refiriendo aquí en el 14 a mis hermanos gentiles que recién están entrando, que prácticamente como desconocen la ley escrita, que no la han leído bien, no entienden bien las escrituras, la Biblia, ya pues y se van a distintas Biblias porque parece que la Reina Valera todo lo explica mal, vámonos a esta Biblia de acá, a esta otra de acá, que esa sí explica mejor. Ay, Dios mío, cuando creen que Dios es tonto, que Él no puso sus conceptos en todos los idiomas, en todas las Biblias. Ay, amados, eso sí, ¿para qué les digo? Eso sí me enoja sobremasía. Superiormente, cuando empiezan a decir que mejor que leo esta Biblia, que es más clara, que la Reina Valera es una mentirosa. Será la Reina Valera mentirosa, pero no sus conceptos, porque si en un versículo borran las cosas, en el otro verso el Señor lo aclara, porque 3 veces Él nos ha hablado, amados hermanos, en 3 libros grandes, maravillosos, que es el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y Apocalipsis, amado. Entonces no hay orden de equivocación, no proceden las mentiras que ellos dicen. Entonces, perdónenme en
el exabrupto, amados hermanos, que es que la palabra de Dios y el celo por la casa del Señor me hace dar calor. Me hace dar calor y a veces quiero, pues, predicar como Gigi Ávila, qué sé yo, para gritar y decirle mentiroso, como él decía. Amado hermano, pero no, yo soy de otro espíritu. El Señor tiene muchos ministerios, muchas formas de explicar la palabra que Él ha mandado y la mía no es así. No sé cómo será, pero pienso que no es así, ¿ok? Y repito el 14 porque cuando los gentiles, les dije que me estoy refiriendo a los gentiles que recién están entrando, que no tienen ley porque no la entienden, por eso no tienen ley. Sin embargo, no la entienden, pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos gentiles, ¿verdad? Que recién están entrando, aunque no tengan ley, o sea, que no la entiendan, son ley para sí mismos, ¿verdad? Son ley para sí mismos porque ellos hacen lo que tienen la ley escrita que está en sus corazones y porque todos sabemos lo que es malo comerse la comida ajena, que yo no puedo tener gula y comerme la comida ajena, que no puedo yo envidiar, desear la mujer de mi prójimo, el hombre de mi prójima, como dicen algunos que hay que cambiar la E en A cuando es mujer. Bueno, allá ellos, cada loco con su tema, amados hermanos. Yo lo único que sé que Dios encerró a la mujer en el hombre, en Adán. Y que cuando me habla del hombre me está hablando de Adán y me está hablando de Eva, ¿ok? Entonces para mí eso me basta. Y pues en el 15 está diciendo, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Cuando muestran la obra de la ley escrita en sus corazones los gentiles y cualquier persona que cree en Jesucristo. Mostramos la obra de la ley escrita en sus corazones, no diciendo que la metanoia, que ya me arrepentí como Esaú que procuró con lágrimas el arrepentimiento, perdón, con lágrimas de cocodrilo, pero no fue un arrepentimiento verdadero porque el Padre no lo aceptó. ¿Cuál es el arrepentimiento que Dios acepta, amados hermanos? Este es el arrepentimiento que Dios acepta. En el versículo 15 dice, mostrando, porque el árbol se conoce por su fruto, mis amados. Todo árbol bueno tiene que dar fruto bueno y tiene que dar según su género. O sea, que si es de limones, tiene que dar limones. Si es de naranja, tiene que dar naranja. Si es de uva, tiene que dar uva. No puede el árbol dar un fruto que no es de él. Así la ciencia haya hecho injertos horribles, injertos despreciables de las frutas, de las hortalizas, de las cosas, ¿verdad? Dice, ¿cómo uno muestra que uno es ley para uno mismo y para Dios? Así no sepamos de la ley, así no tengamos ley. Dice en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, mostrando. Y ya les estoy diciendo que mostrar es para que el mundo vea. Porque no se puede esconder, amados hermanos, una luz debajo de la cama, debajo del almud. Sino que la luz tenemos que ponerla en el monte más alto, en la mesita de noche de nuestra recámara, en la sala, en la cocina. En todas partes, amados hermanos, donde andemos, tenemos que ensanchar esa bondad de Dios puesta en nosotras. Esa confianza que el Padre nos ha dado para habernos perdonado. Demostrarla con nuestros hechos, con nuestros frutos, que en verdad hemos creído. Y yo les aseguro, amados hermanos, que si hacemos esto, la metanoia de Dios, que nos ha puesto en verdad en el corazón, en nuestras vidas, va a alumbrar por todo el mundo, amados hermanos, no solamente así abstractamente, no solamente quedarse en los labios, como dijo Isaías, que de fruto alabamos a Dios y creemos en Él, pero con nuestros hechos lo negamos, amados hermanos, así de simple y de sencillo. La metanoia se muestra como el árbol muestra sus frutos, amados. Y dice, y dando testimonio a su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pero aquí acontece en esta segunda parte de este versículo, mis amados, que hay algo muy triste en esto. Dice, dando testimonio a su conciencia. Hay algunos que no pueden dar ese testimonio porque ya no tienen conciencia, amados.
La conciencia de ellos por estar tan cauterizada de tanto pecado, de tanta maldad, de tanto haberse limpiado la boca después de adulterar y decir no he hecho maldad, que ya conciencia no les queda, sino que les queda, les queda algo, ¿cómo les puedo yo representar esto, amados? Les queda como cuando un carbón quema tal vez alguna superficie y, de una tela plástica, algo y queda todo así arrugado, todo feo, ¿no? Como con una huella terrible, así que no deja pasar el aire a la piel, que no deja penetrar ni los rayos del sol a esa piel o a esa tela. Queda algo feo, algo bochornoso encima. Entonces, sí, esa conciencia cauterizada no deja que pase la luz de la verdad de Jesucristo. Y por eso no pueden dar testimonio, simplemente. Y no pueden tampoco ellos defenderse. Y tampoco ni siquiera los acusa también, ni les acusa la conciencia porque ellos ya les interesan comino, ya tienen cauterizado todo porque les conviene y aceptan esas palabras lisonjeras de mentira porque les conviene, porque saben ellos saben a dónde van. Ellos saben igual que el diablo que su fin es el lago de fuego, pero como les queda poco tiempo, quieren disfrutarla bien en esta tierra, haciéndose pasar por santos, porque yo ya soy salvo, tú no has sido salvo. Porque yo ya fui, o sea, mi precio ya lo pagó el Señor, ya judicialmente ya no tengo culpa. Ya como que Jesucristo fuera un juez de esos de aquí de la tierra, de estos terrenales que por dinero se venden. Entonces ellos ya ni se acusan ni se defienden, no les interesa, porque los que les interesa en este poco tiempo pasar como seres espirituales, así ellos sepan la mugre que son. Así ellos sepan que son el más horrible pantano, amados hermanos. Ellos riegan cada día la flor de su conciencia, esa flor inmunda que tienen, que no sé de qué color será. Porque en realidad si el mal tuviera un color, yo creo que no sería ni el negro, amados hermanos. No sé qué color sería, amados. Hay una novela que se llama, famosísima, se llama La ladrona de libros. En esa novela se habla de la muerte. La muerte es la que habla y expone todos sus razonamientos, ¿verdad? O sea, el autor por medio del personaje la muerte. Y a mí me llamó la atención esa novela, que la muerte dice que los seres humanos tenemos un color. Y por eso ahorita se me ocurrió que esas personas que pecan, saben que están pecando, pero ya no les interesa. No les interesa porque ya saben que tienen todo perdido, pero el afán de ellos es mostrarse santos ante el mundo. Entonces me imagino que ellos tienen un color y les decía que tal vez no sea ni el negro. Porque el negro en realidad es hasta como bonito, a veces, amados hermanos. A mí me encanta el negro. Y el negro es como apacible hasta cierto punto. Es como que indica el desconocimiento de las cosas. Pero llega un momento que si tú te pones una blusita rojita o blanquita encima de ese negro, como que se hace la luz en esa oscuridad, en ese color negro, ¿verdad? Pero ellos ya ni eso, ya no tienen por dónde les entre la luz del evangelio, amados hermanos, y me da mucha tristeza. Y pues les decía que la muerte explicaba que a una niña no se la pudo llevar porque él venía a ver a las personas que iban a morir porque le gustó el color de esa niña. Era tan bello el color de esa niña, de esa paz de esa niña, que la muerte se enamoró de ese color. ¿Y qué color tendrán las personas buenas? Solo Dios sabe. Una vez, hace muchos años, en el 2006, nosotros llegamos de Chile a la casa de la familia de mi esposo, y ellos tenían un cyber. Y mis dos niñas pequeñas se quedaban en el cyber atendiéndolo y nosotras no íbamos a trabajar, las tres adultas. Y me contaron que llegó un señor que nunca más lo volvieron a ver, un joven que les dijo que ellas tenían un color tan precioso que él nunca lo había visto porque él veía los colores de las personas. Y que cierta persona que pasó por ahí al lado de ellos, que no debo ni puedo decir quién fue la persona que pasó al lado de mis hijas, tenía un color horrible. Y que ellas era un color tan bello que él nunca lo había visto, y dijo que él era índigo. Así le dijo este señor a mis hijitas, y ellas no mienten. Y ellas le dijeron, pero ¿qué color? Es que no se los puedo decir, ustedes tienen que descubrirlo algún día. Y pues parece ser que los buenos y los malos tenemos un color, y solamente Dios sabe qué color es ese, y hasta la muerte lo conoce, amado.
Por eso Dios conoce a los suyos y por eso el diablo conoce a los suyos. Y por eso ya estamos puestos uno a la izquierda y uno a la derecha. Unos a la izquierda, otros a la derecha. Y es por gusto que hablen, despotriquen, y es por gusto que me tiren piedra, amados hermanos, porque tenía que decirlo, ya dije todo lo que tenía que decir, mis amados. Y me voy. Hasta la próxima, no sé hasta cuándo, mis queridos. Que el Señor sea el que obre en mí para que yo pueda volver a ustedes, ¿ok? Los quiere Lilia Guevara.